y resucita. Y vamos a ver cómo ya después de la resurrección se presenta este pasaje. Vamos a Juan 21. Si leen, vamos a leer desde el 1, Juan 21:1, para entender el contexto en el que se da. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed a los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Fíjense, es importante entender en qué contexto está. Los discípulos habían desobedecido. Jesucristo les había dicho que fueran a Galilea. ¿Qué intentaron? MacArthur enseña que lo que están haciendo ellos, lo que enseña toda esta descripción a través de los términos griegos, no vamos a entrar al detalle porque no tenemos tiempo de entrar a ese detalle, pero básicamente, ¿qué están diciendo? Ya se murió nuestro maestro, regresemos a lo que antes hacíamos. Imposible para un verdadero cristiano regresar. Eso fue lo que ellos intentaron. ¿Qué es lo que sucede? Por eso no pudieron pescar. Ya no pudieron pescar. ¿Qué sucede? Cristo les muestra una última pesca milagrosa y entonces se dan cuenta que era el Señor. Y entonces van a la barca y empiezan a desayunar y a compartir con Él. Y esto nos trae al pasaje donde vamos a ver cómo Jesucristo no dejó a Pedro quebrantado en su dolor por haberle fallado a su maestro, sino que lo va a restaurar. ¿Cuántas veces había negado Pedro a Cristo? 3. Vamos a ver el pasaje a partir del 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Cuando nosotros leemos este pasaje en el griego, vamos a entender un juego de palabras de la palabra amor, entre el amor ágape y el amor fileo. El amor ágape es el amor que nos lleva a dar todo. Es el amor mostrado por Cristo al entregar su vida por nosotros. El amor fileo es el amor entre hermanos. Entonces, si nosotros vemos, hay 3 preguntas que le hace Cristo: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Ante la insistencia y recordando seguramente la negación que él había dado de su Señor, fíjense cómo responde Pedro. Versículo 17 nuevamente. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes
que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y después le da una profecía de cómo iba a morir Pedro. Pero fíjense qué es lo que hace Pedro. Pedro no podía negar la negación que había hecho de su Señor. Incluso había maldecido con tal de que lo desasociaran de su Señor. Él estaba cargado, tenía un profundo dolor. Le pregunta 3 veces Cristo y Pedro no podía negar su negación. Es decir, no podía negar su pecado de haberlo negado. Entristecido, ¿a qué atributo va? Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Pedro, sin poder negar que había negado a su Señor, sin poder negar que había pecado, le dice, Señor, tú conoces mi corazón. La omnisciencia, es a la omnisciencia de Dios a la que va Pedro. ¿Por qué? Porque él sabía que si alguien conoce mejor el corazón que uno mismo, es Dios. Él podía escudriñar ese corazón para saber si ese amor es un amor auténtico. Es por ello que la omnisciencia debe de darnos un consuelo y una confianza. Ojo, este amor al que apela Pedro no es un amor meramente sentimental, no es un amor desentendido de la verdad. Es un amor como lo describe el mismo Juan en Juan 14:15. Jesucristo, pocos versículos anteriores, hace la afirmación, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino a mí. Versículo 7, si me conocéis también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando nosotros analizamos, y si Dios quiere vamos a analizar, es uno de los proyectos que tengo en mente, la primera carta de Juan, vamos a ver que una de las características de un hijo de Dios es no pecar. No estamos hablando de una vida de perfección, pero lo tenemos que tener en cuenta, uno, para disasociarnos del mero amor sentimental en el que creemos que por alzar los brazos y cantar fuerte amamos a Dios, de un verdadero amor que va a buscar agradar al Padre, no para ganarnos la salvación, porque la salvación es por fe, pero como una muestra de la fe auténtica, es decir, de una fe que va a buscar la piedad de nuestras vidas, que va a buscar la santidad. Un verdadero amor va de nosotros hacia Dios, va a llevarnos a una vida de más y más santidad. Vamos a fallar, eso es un hecho. Dios va a ir trabajando en nosotros, va a ir moldeando nuestro carácter para moldearlo a la imagen de Cristo. Pero debemos de ser como Pedro en el sentido de que confió en que Dios sabe y conoce lo que realmente hay en nuestros corazones. Los hechos de Pedro que hubieran desmentido la afirmación hecha en estas preguntas. Cristo le preguntó, ¿me amas? ¿Me amas? Y Pedro le dijo, sí, sí, pero sus hechos decían lo contrario. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Pedro rindió su corazón. Recordemos que había llorado amargamente después de haber negado a su Señor, se había arrepentido y ¿qué le dice? Señor, tú conoces mi corazón. Él confió en que el corazón, ese corazón de Pedro, duro en un momento, ablandado por Cristo, siendo moldeado por Cristo, era un corazón que amaba a Dios.
Esa omnisciencia es la que nos debe de llevar a una confianza en que Dios nos conoce. Sin duda, repito, vamos a tropezar. Sin duda vamos a pecar. Pero no nos quedemos en el pecado. Vayamos a Dios. Busquemos la fuente de vida que es Cristo para dejar nuestros pecados atrás. Cristo sabía la persecución y muerte que sufriría. Juan 21:18. Después de esta afirmación de que Pedro le dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y fíjense lo que les dice Cristo. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Qué le está diciendo Cristo? La forma en que iba a morir Pedro. La tradición dice que Pedro murió crucificado boca abajo. Y es lo que le está diciendo Cristo. Cristo no solo conocía la traición que había hecho Pedro. Cristo, en su omnisciencia, recordemos lo que vimos cuando hablamos acerca del último día o del día final. Cristo, después de resucitado, ya conocía las cosas y sabía también todo de cómo iba a morir Pedro. Cristo sabía que iba a haber evidencias de ese valor y de la convicción que Pedro tendría acerca de Cristo. Fíjense, Hechos capítulo 5, versículo 29. Pedro y Juan estaban siendo perseguidos por predicar acerca de Jesús en la sinagoga, y los sacerdotes y el jefe de la guardia les dicen que no prediquen más acerca de Jesús. Y vean la respuesta de Pedro. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro, ya habiendo recibido el Espíritu Santo en el capítulo 1 de Hechos, con toda la valentía, con todo el denuedo, afirma con valor y convicción su creencia. A pesar de lo que pudieran hacerle los hombres, sabía que su confianza estaba en Dios. Sin duda, es el Espíritu Santo el que lo llevó a tal punto. Fíjense, en el capítulo 4, en el anterior de Hechos, versículos 29 a 30. A 29 a 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Era ese denuedo, ese valor, esa valentía que Pedro estaba usando. ¿Por qué? Por la fuerza, por el dominio del Espíritu Santo en él. Pedro había fallado a Cristo, pero le pide a Cristo, Señor, tú conoces mi corazón. Cristo, en su omnisciencia, conocía su corazón, conocía su pecado, pero conocía también el valor que iba eventualmente a demostrar Pedro. Pedro no tuvo miedo a los hombres, sabía lo que le iba a pasar. Cristo se lo había dicho, y aún así siguió convencido en Dios, en la omnisciencia, en el poder de Dios, en la sabiduría de Dios, y en que estaba predicando acerca del verdadero Hijo de Dios, Jesucristo, y confió en que el plan de Dios era mucho mejor que él tenía. Esa omnisciencia nos debe pues hacer confiar en Dios. Él, nuestro Señor, conoce nuestra condición. Salmo 103, 14. Fíjense, Salmo 103, 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Hoy no tenemos un sumo sacerdote que sea
que desconozca lo que nosotros padecemos. Hebreos, el libro de Hebreos nos muestra con toda claridad que Cristo conoce nuestras